¿Qué sucede cuando un payo ama el flamenco con tanta fuerza que decide darlo todo por él y sacarlo de la cueva para que sea el tesoro que verdaderamente es? ¿Por qué, a pesar de los grandes intentos de este cantador, pero también de primer empresario flamenco, todo se vuelve duro alrededor de él? ¿Por qué será que muchos flamencos deciden no encajar en aquel ambiente? Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. A finales del siglo XIX, Andalucía vivía una transformación profunda. La sociedad urbana crecía y con ella nuevas formas de ocio y cultura emergían en las ciudades. Los cafés cantantes nacieron como espacios públicos donde el flamenco se profesionalizó. Un arte que hasta entonces había sido principalmente popular y oral, se vuelve ahora, de la noche a la mañana, espectáculo de consumo. Silverio Franconetti nació en Eza, Sevilla, el 10 de junio de 1831, en la Alfalfa, de padre militar italiano y de Concepción Aguilar, de Alcalá de Guadaira. Esto puede verse en la partida de bautismo que trabajó Manuel Borque. Hay un dato relevante en la infancia de este y que marcará el futuro de él y del flamenco. Sobre los 9 o 10 años, la familia se traslada a Morón de la Frontera porque el padre muere. Es un enclave privilegiado, tierra sagrada del flamenco. Allí trabajan en el taller de su hermano, una sastrería. En Morón, el niño frecuentará las fraguas gitanas y allí es donde conocerá a su maestro, el Fillo. Esta fue la pieza clave, la de él y la de los cafés cantantes de esta transición. Una época en la que el flamenco comenzó a ser reconocido y admirado más allá de sus círculos tradicionales, populares, pequeños y familiares, lo que llamaremos la cueva del flamenco. La influencia cultural de la época, marcada por el romanticismo, que en Andalucía llegó al costumbrismo pintoresco andaluz, centrado en un interés creciente por las raíces populares, creó un terreno fértil para que el flamenco floreciera como espectáculo característico de lo andaluz y símbolo identitario. La primera paradoja que tratamos en Silverio es su doble frontera, de ascendencia italiana y andaluza. Quizá por eso su vida estuvo marcada entre una mezcla de tradición y modernidad. No sabemos. La otra doble visión caminó entre dos mundos, el de la gente humilde que cantaba en patios y callejones, además de lo que habría que añadirle la de las fraguas de la gitanería. Y el otro mundo es el de las élites que empezaban a interesarse por el flamenco como manifestación cultural. Esa doble o triple paradoja flamenca en estado puro. ¿Cómo repercutió todo este mundo en el flamenco? Quédate con nosotros, suscríbete, dale a like, comparte, porque con estas acciones haces que el flamenco de verdad sobreviva y viva en YouTube. Lo veremos, pero además me gustaría leerte en comentarios. Su personalidad imponente y su voz cálida y profunda lo convirtieron en un referente auténtico y en maestro para muchos. Pero esta figura no resuena por ser solamente uno de esos grandes cantadores que atesoró uno de los palos más primitivos. Más adelante te diremos de cuál se trata y de la polémica que existe en torno a esto. Como íbamos diciendo, no fue solo uno de los grandes intérpretes del flamenco, sino también el primer promotor cultural y empresario de este género. Su viaje a América. Silverio cruzó el Atlántico a finales del 1856 o principios del 57. La fecha exacta sigue siendo una incógnita. Se iba a América como se fueron entonces tantos a buscarse la vida y volvió con cantes que no llevaba. No inventó los cantes de ida y vuelta. La creación, como siempre, es del pueblo, de la ida y la vuelta misma, no de una firma. Pero fue uno de los primeros en cantarlo y en aflamencarlo. La densidad flamenca en estado puro. Y el más suyo fue la guajira. De aquel vaivén entre Andalucía y América volvió, entre otras cosas, un compás de amalgama, el 6x8 y el 3x4, que, como apunta José Manuel Gamboa en Una historia del flamenco,
creemos, entre comillados, dice el autor, que influyó en el compás de la soleá, de la seguirilla y más cerca de la bulería. Y no por casualidad la cabal de Franconetti se canta sobre ese ritmo, una guajira que venía o volvía de Cuba. Más adelante entenderás esto que estoy diciendo. Los cantes que los payos cantan y los gitanos no gustan. En abril de 1881. Así lo data la investigación. El día exacto no aparece. Silverio abre su salón en la calle del Rosario número 4. No es el primer café cantante de Sevilla. El 8 de enero de 1882, el Toreo de Sevilla, el periódico, lo anuncia ya abierto. Dueño y director del Salón de Conciertos de Cantes y Bailes Andaluces, cito en la calle del Rosario número 4. Allí el recorte documenta juntos el toque, el cante y el baile, y un elenco diario desde las 7. En ese cartel figuran, entre otros, José Patiño González y Manuel Pozo, Mercedes Hernández, La Cerneta, Francisca Colomé, La Rubia de Málaga, Carmen Gil, Soledad Vargas, La Chata de Jerez y Juana Vargas, Sebastián Fernández, El Chato de Jerez, José Barea, Rafael Jiménez, Jeroma Jiménez, La Morenita, José Acosta, El Tuerto, Vicente Vive, El Colorao, José Jiménez Vargas, El Moreno de Rota, Antonio Páez, el pintor, y el niño Antonio Páez, Lamparilla. Chacón no estará en ese anuncio. Él mismo dirá en 1922 que cantó 9 meses en el Silverio, pero en aquella época Chacón era todavía un niño. Dejémoslo donde está. Encontrar un lugar donde los artistas se reunieran con otros artistas fue decisivo para el avance del género. Además, los cafés cantantes fueron también espacios de interacción social donde las clases sociales se mezclaban y el flamenco empezó a traspasar dicha frontera. Es un dato fascinante. Hay un eco de eso hoy en las peñas flamencas. En la antropología de la música se puede leer como un espacio de hibridación. Ya no están solo los lugares de culto o ritualizados donde nace este arte. Paso intermedio entre estos lugares, como plantea Cristina Cruz Roldán, y los que consumen o consumirán este producto, si tomamos los conceptos o la terminología de Pierre Bourdieu sobre el producto cultural. Su cante se caracterizaba por una técnica depurada y un profundo sentido expresivo, capaz de emocionar hasta los tuétanos. Aprendió de su gran maestro gitano, el Fillo. Y ahora sí te voy a descubrir la pregunta que te dejé al principio sobre la polémica entre el Fillo y Franconetti. Como siempre, el flamenco rodeado de ese halo de misterio. Hay un cante, la cabal de Franconetti, que se le asigna a él como creador de este estilo de remate de seguirilla. Pero algunos investigadores creen que fue creación de su maestro. No es la única cabal, por cierto. En ese mismo caudal la tradición nombra otras, como la del Planeta, la del Pena y la del Fillo, entre otros. No afirmo aquí de quién nació cada una, afirmo que existen y que no todas pesan igual en el archivo. Pierre Lefranc lo deja dicho de la de Silverio, es la única cabal cuya atribución a Franconetti se basa en varios testimonios. Esa cadena se oye, no es una placa de Silverio, no hay grabación suya conocida, sino en quien la guardó después. A raíz del concurso de Granada de 1922 la grabó Diego Bermúdez, el Tenaza de Morón, que esto también te lo dejé arriba en comentarios, por eso hablo de todo esto. Lefranc lo presentó como antiguo discípulo suyo y como uno de los galardonados de aquel concurso. La letra es Yo he andaíto la Francia. La hizo sobre un ritmo de guajira, ahí venimos, del cante de arriba, que, según el mismo Lefranc, venía o volvía de Cuba. Sea como fuere, lo cierto es que quien la custodió y la guardó fue Franconetti. Esa atribución se sostiene en varios testimonios. Es anónimo en la gran mayoría de sus letras y en muchas creaciones de sus cantes, pero también es cierto que hay palos de los que se saben sus creadores, y este es el caso de uno de ellos. Silverio cultivó diversos palos, destacando sobre todo en seguirilla, soleares y fandangos, con un sello personal que combinaba pureza y modernidad, justo las claves de su paradoja, porque es imposible dominar todos los palos a la perfección del flamenco.
Sus letras y estilos reflejaban una mezcla de tristeza, pasión, elegancia, que rompían con la tradición más primitiva para dar paso a un flamenco más elaborado, pero sin perder del todo esa esencia hacia lo primitivo. Quizá en esto radicaba la verdadera densidad flamenca de Franconetti y ese equilibrio, ¿no? Esa capacidad de aunar hondura y vuelo. Una característica brutal de la paradoja flamenca de Silverio fue que encarnó el duende no solo como intérprete, sino como creador de espacios donde ese duende podía manifestarse plenamente fuera de las cuevas. Su café cantante era un santuario del flamenco, donde la emoción, el talento y la pasión se unían en una experiencia única, tanto para los artistas como para los oyentes que no vivían en esas cuevas. El duende se sentía en cada nota, en cada silencio, en el diálogo íntimo entre artista y público. Era un espacio donde artistas de distintas casas, etnias, regiones, etc., podían reunirse traspasando todos esos prejuicios y hacer sencillamente música flamenca. Pero siempre, o casi siempre mejor dicho, hay un reverso de la moneda. Estos lugares que en un principio tuvieron estos valores y fueron levantados como esos templos flamencos, se fueron degenerando en una especie de lugares donde ya el flamenco no era lo que fue al principio. Estos sitios se volvieron centros de ocio y recreo más que centros para escuchar a los artistas flamencos. Y esos artistas solo estaban para llevar dinero por un repertorio que no era ya el flamenco de la cueva, ni el cante hondo. No era el flamenco que se vivía, era otra cosa. El flamenco que se había convertido en compota, como dice Félix Grande. Al cambiar el contexto, el ambiente y todo lo que los rodeaba, ese flamenco terminó cambiando. Ese entendimiento, esos ritos, esa escucha, ese respeto por lo que se estaba expresando y cantando, derivaron en flamenquismo. Algo para divertir y entretener a las masas. Algo que le sirvió a la élite cultural de la época para atacar al flamenco de verdad, como ya dijimos en Falla, y arrinconarlo cada vez más, hasta casi dejarlo morir en la cueva. Pero en un vídeo que estoy preparando sobre el Pinini te voy a decir por qué no estaba muriendo del todo. Y fíjate en la contradicción que respira detrás de todo esto. Escucha, porque es sutil pero es fuerte. Esos mismos artistas flamencos que iban a buscarse la vida al café cantante morían cada noche en el flamenco porque sabían, cada vez que lo hacían, que tenían que traicionarlo para seguir viviendo, porque un plato de comida era lo que valía. Pero cuando llegaban a su cueva, sabían que el plato de comida estaba allí, lleno, y el flamenco también. Aunque no supieran que con eso probablemente lo estaban sentenciando a muerte. Pero él o ella en su casa tenía el alimento en sentido literal y en el figurado. El plato en la mesa y el cante después. Qué cosa es la vida, ¿verdad? Cuando creías que el flamenco iba a morir, resurgió más fuerte y poderoso. Esta es la opacidad flamenca. Quédate con nosotros en el canal porque gracias a ti este canal vuela alto en YouTube y así el flamenco vuela más alto todavía. Ante tal espectáculo, Falla decidió intervenir y creó el primer certamen de cante primitivo andaluz. Fíjate en el nombre, ya lo dice todo. Con este acto que al parecer iba en contra de los cafés cantantes, que no, pero no solo, también estaba dignificando lo que tanto habían tirado por el suelo la élite cultural sin preocuparse, era el cante hondo. Ese que las clases populares atesoraban como oro en paño y sobre todo la gitanería andaluza. También es cierto que gracias a Falla el flamenco pareció revitalizarse al igual que hizo Franconetti con el café cantante, pero qué paradoja. Dos payos que elevaron el flamenco a la categoría de arte y que, en el caso de Falla, utilizó las palabras pureza y hondo y esas mismas palabras se asociaron solo a la expresividad gitana, entrando así en la primera oleada gitanista de la historia del flamenco. La segunda fue con Mairena y Molina, lo que suele denominarse el mainerismo. Cosa curiosa, ahora los payos parece que están excluidos del flamenco cuando también, y yo lo veo como una fronteriza, han aportado su caudal a este gran río, empezando por los romances, por los cafés cantantes, por el certamen,
por la música bizantina, por los palos que se hubieran perdido o los que se han creado, los cantes de las minas, los fandangos de Huelva, los cantes de Málaga, los cantes melódicos de ida y vuelta con sus supuestos compases de amalgama, los cantes de faena, todos esos cantes folclóricos que el flamenco engulle y devuelve flamenco. En definitiva, la herida paya existe, es real y tiene fundamento, y es normal. Pero también es normal que Gitano habla desde la experiencia que tiene del flamenco y de la vida asociada a ese flamenco, a la oralidad, a la libertad. En ambos bandos se aportó al flamenco, y lo que se aportó tiene importancia, relevancia y debe entenderse que porque unos tengan más expresividad musical u otros hayan creado más melodías, están más en posesión del flamenco. El flamenco le pertenece a quien lo siente. Lo que sigo sin explicarme es por qué a algunas personas se les hace un examen riguroso y a otras no. Y más todavía, ¿por qué existe ese examen? ¿A qué sienten inseguridad? Porque en el fondo esa actitud solo denota miedo a perder algo. Pero ¿no sea quizá mejor pensar que no se pierde aquello que no se posee? La influencia de Silvio Franconetti, al igual que la de Falla o Juan Breva o Bernardo de los Lobitos y otros tantos, fue decisiva para el mundo flamenco. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad y de quién hace qué y dónde. Gracias a su visión, el cante alcanzó nuevos públicos y un nuevo respeto. Su legado vive en la estructura de los cafés cantantes, que luego evolucionaron hasta los tablaos, y en la manera de entender el flamenco como arte y cultura. Con Falla llegó a los grandes festivales, porque ese primer certamen derivó en los festivales, en los certámenes, donde los intérpretes hoy pueden vivir de su arte y mostrarlo. Esto lo hicieron 2 payos. Así que en el mundo del flamenco no se trata ni de gitano ni de payo, por mucho que yo hable de eso para reivindicar lo que cada parte hizo. El flamenco no es solo un espectáculo de música, también habla de herida, y por eso estamos constantemente hablando de payos y de gitanos. Y cuando el ser humano sea capaz de abandonar esas heridas, entonces podremos hablar de la música de la gente y no de las etnias, ni tendremos que estar disputando como niños por lo que cada uno hizo o dejó de hacer en el patio de casa. Todos hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos y compartimos como supimos, o al menos eso quiero creer. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Síguenos para que el flamenco siga palpitando fuerte y sano. Y ya sabes, cuando el flamenco se creía que iba a morir, resurgió más poderoso y luminoso. Esto es Flamenco La Baticabra. Mi nombre es Patricia Caballero Fernández y nos vemos todos los jueves a las 7. Gracias por seguirnos.